Entonces, bueno, sin más preámbulo, les cedo el micrófono y bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Y bueno, en principio, un gran abrazo para todos los que han trabajado para llevar adelante el festival, el 18º Festival de Cine Venezolano. Un arduo trabajo, pero que ya se están viendo los resultados con estas actividades. Bueno, sí, en principio conversamos en llevar adelante este taller mmm, con Ejeda. Sin embargo, tenemos que aclarar que Ejeda Venezuela no, digamos, no tuvo la posibilidad de patrocinar este evento y que lo estamos haciendo con todo el cariño. Eso sí, seguro que Manuel va a compartir estas palabras con todo el cariño. Manuel Antonio Rodríguez y este servidor Antonio de Jesús para trabajar en función de colaborar y apoyar el cine venezolano. El doctor Manuel Rodríguez es director, fundador, socio de Antequera Parili Rodríguez. Es un abogado de mucha experiencia, no solamente del área del derecho de autor, sino en la propiedad intelectual, en la lucha contra la piratería, en todos los que son los procedimientos antidoping, pero especialmente Manuel Antonio estudió, revisó, sigue escribiendo en materia de obras audiovisuales. De manera que tenemos hoy un acompañante especialísimo, profesor de la Universidad de los Andes en el posgrado de PIBULA y además profesor de la Universidad Monte Ávila en Caracas. Pero eso por decir lo que hace hoy, porque en materia académica el doctor Rodríguez ha paseado por las universidades venezolanas dictando cátedra en materia de derecho de autor. Así que vamos a tener seguramente una hora de compartir, de experiencias, de anécdotas, bueno, de lo que hemos vivido y que creemos nosotros que tenemos que contárselo porque se debe tomar en cuenta para lo que la parte legal se refiere en materia de desarrollo de proyectos cinematográficos. Antes de nosotros de iniciar, que vamos a hacerlo de una manera, digamos, bastante en lo que podamos, flexible en cuanto a la conversación, las preguntas y que ustedes puedan participar si así lo desean, darle la palabra al doctor Rodríguez para que nos salude y a partir de ahí entonces comenzamos a conversar. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Realmente súper agradecido y contento de poder estar aquí en el 18º Festival de Cine Venezolano. Agradezco a mi compañero y amigo Antonio. No vayan a estar creyendo que si la experiencia, todas esas cuestiones que digo, lo que pasa él como persona y profesional es muy generoso, es muy dado. No sé, a todo esto, lo que uno realmente puede mencionar es que hemos estado en la historia, particularmente yo que soy un poco mayor que él, un poco, no mucho. Entonces hemos estado en la historia y bueno, hemos andado esto desde que antes que se reformara la ley sobre el derecho de autor, puedo decir la fecha, no me apena, en el año 1993 se reformó, estamos un poquito antes, ¿no? Entonces, bueno, ese tal vez la única virtud, el único privilegio que tenemos nosotros de, bueno, de ser unos apasionados en esto, unos batalladores, a tratar de estar en los distintos ámbitos, no solamente organizativos, institucionales, en el caso de Antonio en la parte legislativa, en la subcomisión de Educación y Cultura. No te voy a decir la fecha allí porque entonces delato tu edad, pero bueno, lo que queremos es conversar y decirle que cuando se habla, por ejemplo, de negociación, nosotros estamos hablando de contratos. Y cuando hablamos de contratos, la gente, bueno, tiene una primera impresión, no todas, de que es algo muy formal, muy estructurado, y sencillamente el contrato es la manifestación de voluntad de dos para querer hacer algo.
con unas determinadas obligaciones. Lo que sucede es que ese contrato tiene que ser escriturado y dentro de esa parte de la escritura, o sea, debería ser escriturado en la mayoría de los casos para seguridad de las partes y cuando lo pide la ley. Entonces, lo primero, así antes de darle la palabra a Antonio y que me acompañe en este recorrido, es que tenemos, o sea, y tenemos, me incluyo, que evitar ese misticismo, esa cuestión de ver que cuando uno habla de negociación y habla de contrato, caramba, la cosa se va a enredar. Porque se va a enredar porque van a estar unos abogados allí que generalmente lo que hacen es dilatar, no entorpecer, sino retardar la actividad porque ponemos peros o colocamos un reparo o le hacemos ver a alguna de las partes que parece que la cuestión no está lo suficientemente equilibrada y bueno, hay que quitar ese misticismo que eso es muy dificultoso. Puede ser dificultoso para aquellos que no tengan conocimiento legal o para aquellos que no tengan la experiencia, pero solamente teniendo el interés de poder entender lo que tus asesores te van a decir, es bueno. Y lo otro es que tenemos que eliminar el desinterés. Esto que está propiciando el festival y que nosotros siempre llamamos es que hay que buscar el interés en que las partes, esos excelentes creadores, artistas, ejecutantes, intérpretes, se detengan en algún momento, miren a un lado, vean a esa persona que lo está acompañando, ese abogado, ese asesor, y sencillamente consulten con ellos. Y no es que se dejen llevar, porque dejarse llevar, sino que sencillamente se dejen asesorar. Entonces, así como de inicio, o sea, ¿qué quisiéramos nosotros si nos pidiesen así un ramillete de deseo? Es que la gente que nos está escuchando, que está dentro del área audiovisual, cinematográfica, dentro de toda la industria, evite ese misticismo cuando uno le habla de contratos y de negociación y muchos de ellos pues sencillamente tomen el interés que todo esto tiene. Ya que menciona, Manuel, la ley de 1993 sobre derecho de autor, quería preguntarte algo, porque la historia siempre es interesante. ¿Qué trajo la ley de 1993 para el área de las obras cinematográficas y las obras audiovisuales en general? Porque siempre que hablamos de reformas, hablamos de leyes, pareciera que estuviésemos hablando de un avance, o por lo menos eso es lo que uno puede imaginarse cuando dice, no, la nueva ley o la reforma de la ley de 1993. Pero para este sector de la industria cinematográfica, en aquel entonces, ¿qué aplaudía en cuanto a la obra audiovisual? Sí, el integral, y tú muy bien lo sabes, la ley representó un gran avance, porque hubo muchas correcciones, adecuaciones, inserciones, modificaciones en el plano general, las dudas que habían sobre, por ejemplo, aspectos interpretativos de algunas figuras jurídicas o de algunas instituciones, pues sencillamente se eliminaron. Pero no hay que ocultar y no se debe ocultar y no hay razón para hacerlo de que desde el punto de vista de algunos sectores, no solamente lo que corresponde al sector audiovisual o cinematográfico, el alcance de la atribución y el ejercicio de los derechos no fue distinto a la que estaba pues, que es la ley de 1962. Entonces, por ejemplo, esas presunciones, en el artículo 15 de la ley sobre el derecho de autor, muy parecido a la anterior, en el que los autores se presume que ceden los derechos de explotación al productor cinematográfico, pues sencillamente se mantuvo. Yo siempre señalo, y no es una advertencia, sino sencillamente algo histórico, hay que ponerlo allí, que esto no es una ley, no es como la gente dice, no, coloquialmente puede mencionarlo así, la ley de 1993, no, esto fue una reforma parcial que quiso ser integral, pero que por circunstancias de carácter político, o si se quiere histórica, tuvo mucha camisas de fuerza. ¿No? Sí, sí, Para lograr ser aprobado.
y no le permitió a quienes estuvieron detrás de la ley o al proyectista de la ley sencillamente adaptarla conforme era su conocimiento, su sapiencia, por ser haber sido, bueno, una persona bien reconocida como consultor jurídico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, etc. Entonces, la ley, desde el punto de vista del ejercicio, de la atribución y el ejercicio de los derechos a los coautores, pues sencillamente no representó una mejora inmediata o una mejora ostensible por una razón fundamental. Y esa razón fundamental es que mantuvo la presunción de cesión. Es decir, eso que yo hago le corresponde, salvo prueba en contraria, al productor de la obra cinematográfica. Y bueno, todos sabemos, no en el área cinematográfica, sino tal vez de programas de computación, en la parte que corresponde a la industria musical, que el ejercicio de los derechos en condiciones de desigualdad económica de una de cada una de las partes hace que se genere aquello que se llama débil jurídico. Pero no hubo una mejora ostensible de carácter inmediato porque los derechos siguieron estando en cabeza, en la mayoría de los casos, del productor cinematográfico, bueno, porque tú muy bien lo sabes, la ley implicaba la cesión de los derechos de explotación o los derechos de carácter económico. Ahora, ese capítulo quedó, digamos, titulado como referente a las obras audiovisuales y de hecho está dentro de esas obras audiovisuales las radiofónicas. Más allá del destino que tienen las obras radiofónicas, se aplica todo lo que corresponde a las obras audiovisuales, las obras cinematográficas, a las obras radiofónicas, es decir, en cuanto a la presunción que tú te estás haciendo referencia, en cuanto a la cotitularidad, en cuanto a la naturaleza, que vamos a entrar ahí para poder meternos en los contratos, en cuanto a la naturaleza de la obra audiovisual, es decir, esa coautoría y lo que entonces los doctrinarios hablan de la obra en colaboración, esa forma digamos, de limitar a la obra audiovisual dentro de lo que son las obras en colaboración y las características tan complejas de una obra en colaboración. Ya vamos a entrar ahí para meternos en el contrato, pero tú encuentras otras diferencias con la obra radiofónica, porque hoy en día ya hablar de obra cinematográfica solamente es como, digamos, para las personas que nos están escuchando, para las personas que seguramente después van a ver este video, van a decir, pero bueno, es que yo también produzco otro tipo de obras audiovisuales. ¿Esto está solamente referido a las obras cinematográficas o es aplicable a las obras radiofónicas y a todo tipo de obra audiovisual que pudiera tener entonces las características que tienen la definición de estas obras en colaboración? Sí, es muy interesante, parece ¿cómo se llama? Un interrogante o un comentario, una pregunta como que tautológica, pues, o sea, que te la estás contestando a ti mismo. Pero no, hace muchísimos años nuestros maestros, y me refiero a aquellos que nos impulsaron, nos decía algo muy sencillo, o sea, la obra audiovisual es un género y la obra cinematográfica es sencillamente una de sus distintas especies, como puede ser el corto, el documental, etcétera, como incluso muchos de ellos se señalan que es la obra radiofónica. Entonces, solamente y no es por establecer diferencia, ¿no? Entre los que conocemos un poco y estamos apasionados, sabemos la enorme importancia de cambiarle a un capítulo sencillamente un nombre y una denominación que no es solamente una denominación. Antiguamente en la ley en la ley, pues antes de la reforma se hablaba de la obra cinematográfica. Entonces estaba como muy encasillado de que, bueno, era aquella que tiene unos coautores establecidos por la ley que pueden ampliarse, etcétera. Y este enorme abanico, ingente abanico, que incluye a las obras audiovisuales, pues sencillamente algunos dudaban de que pudiesen ser incorporados o aplicadas a las normas. Si me preguntaran así, no con exquisitez, o sea, ni con tecnicismo jurídico, ni nada, yo te diría que sí, o sea, yo haría una rápida equivalencia prácticamente con todas las obras.
O sea, con todas las obras que tengan alguna condición. Bueno, dirá alguien, entonces, no sé, un programa multimedia de arte es una obra audiovisual. No, no, dejémoslo al lado. O sea, dejémoslo al lado esa parte de la confrontación académica, bien, del llamado ocio académico, recreativo. Y sí, yo te diría que las abarca, y no solamente que las abarca, sino que permite una mejor plataforma, independientemente que la podamos nosotros mejorar y que tenga que ser mejorada en cuanto a la atribución y el ejercicio de los derechos, pero abarca todo. Por eso, quiero entender que tu pregunta tiene que venir wow, o sea, aquí no estamos hablando solamente de una obra cinematográfica, de una obra audiovisual, sino que estamos hablando prácticamente de cualquier producto de la creatividad que tenga originalidad, que es lo único que pide la ley. Obviamente, cuando se habla, y tú muy bien lo conoces, de la obra cinematográfica, estás hablando como así como de la especie mayor, o sea, Sí, de la más grande, o sea, definitivamente. la que es más complicada, pero sí de una nímona, o sea, que es un ser vivo, o cualquier esta que goza del derecho y que goza de la protección de poder vivir igualmente, no sé, tal vez el animal más complejo que seamos nosotros, los seres humanos, estaríamos dentro de lo que llamamos ese Bueno, género, ¿no? precisamente, la idea era un poco delimitar todo este género, o las especies de este género, ¿verdad? Para entrar a determinar qué es lo que es la obra y qué es lo que es el proyecto. Porque si tú hablas con cualquiera de los que está presente, que están en el mundo de la producción, ellos hablan de proyecto cinematográfico, no se habla de la obra. Estamos, digamos, en un proceso de desarrollo, en la primera etapa, ¿verdad? De la creación. ¿Qué diferencia podríamos entonces, digamos, para los productores, deban entender lo que es el proyecto y lo que es la obra, y a partir de ahí, entonces, dónde debe comenzar sus preocupaciones del mundo contractual o de las figuras contractuales que en el mundo cinematográfico se tienen que tener en cuenta? La pregunta es por lo siguiente, porque yo revisando este tema anoche de nuevo, sabes que siempre lo hacemos, tenemos que volver a estudiar y volver a revisar, me encuentro que en la primera etapa, en la etapa de desarrollo, es la etapa más importante en cuanto al aspecto legal, en cuanto al aspecto de desarrollo de los contratos necesarios para digamos, garantizar los derechos a los que van a participar en el desarrollo del proyecto. Y, pero cuando voy a la práctica, cuando reviso mentalmente los casos que me ha tocado estudiar o servir de consultor, me encuentro que es al final que se acuerdan los que trabajan en un proyecto cinematográfico de desarrollar los contratos. Y entonces es mucho más complejo. Es mucho más complejo al final hacer la tarea para reunirlos, digamos, a todos en cuanto a convencerlos de que se debe establecer tales y tales cláusulas, ¿verdad? Que reunirnos al inicio y decirles, mira, resulta que lo que vamos a hacer es esto y en función de esto necesitamos llegar a un acuerdo en cuanto a el derecho, digamos, no quiero adelantar lo que vamos a seguir hablando, pero en cuanto al derecho sobre la obra o en cuanto a la titularidad compartida de la obra o en cuanto a la remuneración que vamos a percibir de la obra o en cuanto a cualquiera de los aspectos que después vamos a hablar. Tu experiencia, tu vivencia en el mundo de la contratación, la diferencia entre el proyecto y la obra y cuándo comienza esa preocupación. ¿Qué nos puedes decir tú en ese sentido? Sí, es que, mira, Antonio, es realmente, yo recuerdo dos cosas, ¿verdad? Sí, sencillamente una anécdota, en 1991, me invitaron, no me invitaron a mí, invitaron a otra persona, no pudo asistir, el doctor Ricardo Antequera París, tuve que ir allí, fui a la Ateneo de Caracas, una cuestión sobre artes plásticas, etcétera, y bueno, unos muchachitos muy emocionados, agarra y parafraseando queda como conclusión que pensó que iba a quedar bastante bien, parafraseando las venas abiertas de América Latina, de Galeano, pues digo, los artistas padecen la maldición
de su propia riqueza espiritual. ¿Entiendes? Entonces descuidan todo. O sea, descuidan todo lo que es contratación, relacionamiento, mercadeo, etcétera. Está hablando del 91. Bueno, al día siguiente uno de los diarios medio tituló en la parte cultural aquella frase que era como muy impactante. Pero es eso, o sea, yo creo que la condición, sobre todo para ese momento de los artistas, los creadores, no era que eran unos dioses ni nada por el estilo, pero es una gente que funciona en otra, digamos que en otra dimensión y con otro sentido de la rapidez, de la inmediatez o lo que tú quieres como resultado. Por evolución, yo no voy a decir gracias a Dios ni nada, pues todo eso cambió y ha hecho que efectivamente ahorita por la tecnología, porque hay más información, porque hay un reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, aunque existan más infracciones y más piratería y todo en algunas de las áreas, es motivo de conversación, no solamente en el comercio internacional, sino que lo tenemos que ya los autores o los ejecutantes o los prestadores de alguna actividad que está relacionada con este mundo de la creatividad tienen algo de conciencia, ¿no? Pero no la suficiente. Si tomamos eso de que la obra cinematográfica es como si fuese dentro de la escala de las distintas especies, de lo que es un animal vivo, y nos tomamos a nosotros, es que es tan complejo como eso. Entonces, es tan complejo como cuando nosotros iniciamos un trabajo de investigación, tú lo haces, o sea, tú lo has hecho, los trabajos para la especialización, etcétera, y no tomamos las citas. Y tomamos, o sea, no acudimos a la fuente. Y hacemos, wow, ¿y dónde está esto? Y te pones todo a buscar. Entonces, después tienes que desecharla y tienes que reconstruirla. ¿O cuánto tiempo pierdes allí? Eso sucede particularmente por la naturaleza jurídica misma de la obra cinematográfica, de la obra audiovisual, con que los participantes son, y me disculpan la falta de tacto político, son extremadamente descuidados. Son en ocasiones hasta desidiosos y sencillamente no se ocupan. O sea, no se ocupan en principio de tener un rigor mínimo, una formalidad. Y si bien dicen, pero caramba, es que Antonio y yo nos conocemos hace cuántos años, Antonio, 20, 30 años, etcétera, nosotros estamos, él quiere esto, yo quiero el otro. No, no es un problema de la confianza, el afecto, el cariño que uno pueda sentir con el otro, que en el medio artístico es algo como bastante común. Pero también es bastante común que se pase del amor extremo al odio casi infinito por alguna circunstancia que la mayoría de las veces no tiene mayor valor o significado cuando lo vemos los terceros, los mortales, que no somos artistas. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? No queriendo calificar con respecto a lo que he visto, bastante mal. Bastante mal, es muy extraño cuando uno ve estos proyectos que se inician, estos proyectos cinematográficos que están bien estructurados desde el punto de vista contractual, porque no es aquello de tener ¿cómo te digo? Un repositorio de contratos. Entonces, Antonio, búscame el contrato para el manejo y adjudicación de la titularidad de un guión o el del artista. No, el de artista no, el de ejecutante. Es sencillamente que tiene que existir, y eso lo decimos siempre, o sea, no es algo que se me ocurre a mí, o sea, todos los que estamos en esta área, tiene que existir de parte de los que son realmente los que participan en el hecho creativo, en lo que se inicia con ese proyecto cinematográfico y que va a culminar en aquella cosa que es una obra en colaboración estupenda, donde pueden haber la participación de 12, 14 o hasta 16 horas, dependiendo cuál sea la magnitud. Tiene que haber una guía, tiene que existir un acompañamiento y tiene que estar la presencia de tu consultor, asesor, porque bueno, la experiencia es que casi eso nunca sucede. Y cuando sucede, le presentan a uno unos contratos que uno dice, caramba, ¿y cómo pudiste firmar esto? No, porque es que somos esto, por el otro, porque y uno que es abogado, que es una persona normalita, que es mortal, que no tiene esa creatividad, ese talento, ese brillo que tiene toda la gente ligada al mundo artístico y la cual sanamente yo envidio, pues que somos normalitos y que pensamos así, no, esto no debió de haberse suscrito, tú no debiste de haberte obligado de esta manera, o
lo que estabas tú señalando, Antonio, que creo que eso es más fácil de solucionarlo, pero un trabajo largo y que implica el doble de las horas, vamos a reconstruir. O sea, vamos a ponerle un contrato de tal data para que esto está aquí, entonces me gusta o no me gusta, pero resumiendo, Claro. muy poco cuidado, muy poca experiencia. Continuamos en esa parte del desarrollo. Tenemos el proyecto y vamos en vías de la realización de la obra cinematográfica. Y entonces tenemos diferentes tipos de orígenes, ¿cierto? Tenemos una obra originaria, tenemos una obra preexistente y también tenemos obras que pudieran generarse de una relación laboral, obras que pueden generarse de una relación bajo encargo o diferentes formas. No necesariamente la obra está realizada, la obra está, digamos, es preexistente, sino que el origen de la misma es diverso. Cuando digo no necesariamente es preexistente, porque también las obras cinematográficas son tomadas de otras obras, de obras literarias, y ahí empieza entonces una de las primeras preocupaciones. Hay que tener un contrato, una licencia de autorización de una obra preexistente. O cuando se trata de una obra bajo relación laboral, un contrato para entonces establecer que dentro de esa relación laboral la titularidad de la obra que se realiza bajo esa relación va a estar en cabeza de los que las partes acuerden, va a ser el titular de esos derechos, o de aquella obra que sencillamente, ¿verdad?, el propio creador, porque sucede mucho, es un caso muy particular en Venezuela, porque lo podemos encontrar en la ANAC, en la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Encontramos que los miembros tienen diferentes sombreros, es decir, son productores, son directores, son guionistas, son fotógrafos, son de todos. O sea, cabe cualquier cantidad de sombreros. Es decir, que una persona pudiera tener muchos sombreros, pudiera ser el autor, pudiera ser el director, pudiera ser el productor y pudiera tener hasta ser el fotógrafo. Entonces, dentro de esa diversidad, no entrando todavía en la coautoría, pero sí quedándonos en esa primera, digamos, en el primer problema que tenemos que resolver. ¿Qué origen tiene el proyecto que se va a desarrollar o las obras que se van a desarrollar dentro del proyecto? ¿Qué podríamos decir en ese punto, Manuel? Sí, mira, ahí podemos conversar largamente, ¿no? Y lo hemos hecho en privado, que lo de lo complejo realmente que es la obra cinematográfica, pero solamente tomando esta parte, como yendo de atrás hacia adelante, esa del el multiposicionamiento que puede tener una persona natural, es decir, pudiendo asumir no solamente obligaciones, sino también derechos, y derechos que tienen un contenido económico dependiendo de cuál es su posición dentro de lo que finalmente va a ser la obra cinematográfica. Pero como estamos hablando aquí del proyecto, o sea que nos estamos iniciando, o sea, ¿cómo lo tenemos? Entonces, para quienes nos escuchan, que se les quede aquí, o sea, no tatuado, porque se verían horribles, pero que se quede aquí en el cerebro un principio que nos lo dieron a nosotros y que, bueno, uno sí le queda. Mira, toda utilización de una obra, la que usted quiera, literaria, artística, científica, toda utilización de una obra del ingenio requiere de una autorización previa, salvo las limitaciones que están establecidas en la ley, que son taxativas, que tienen que estar escritas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué ese interés de Antonio de plantearlo y de posicionarlo? Oye, antes nosotros de arrancar en todo esto, ¿en qué estamos? O sea, ¿quiénes tienen los derechos y qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es recordarnos de este principio, ver si efectivamente hay o existe una excepción o una limitación en la ley para poder agarrarnos de ella. Nos agarramos de ella y decimos, wow, no necesitamos la autorización y por lo tanto no tenemos que pedirle ni a Manuel, ni a Antonio, ni a Luis, ni a Edgar, ni a nadie que nos autorice. Y vamos
en adelante a cumplir con ciertas cosas, no modificar, de integridad, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero la mayoría de las situaciones no es esa. La mayoría es que requiere de una autorización. Entonces, si requiere de una autorización, nosotros tenemos allí el proyecto y tenemos que ver, por ejemplo, pongamos el ejemplo del todo obra audiovisual, tiene un guión. Entonces, bueno, ¿de dónde? O sea, ¿quién tiene los derechos? ¿A quién tenemos que acudir? O si no tenemos que acudir a pedirle a alguien que nos los autorice. Es decir, que nos haga un contrato, o sea, para que nos autorice aquello. Entonces, bueno, uno realmente hace el análisis, pregunta, mira, ese guión, pues, por supuesto, a quien corresponda, por ejemplo, el director o quien corresponda, quien tenga la responsabilidad en ese momento, porque estamos en inicio, estamos como un grupo de personas que vamos a hacer una obra cinematográfica. Entonces vemos, mira, no, ese es un guión original. Entonces, hablaba antes con Antonio y le decía lo de la publicación de la OMPI, que la estamos recomendando, Derecho, Cámara y Acción de la OMPI, la pueden buscar, es una maravilla. Entonces, dentro del capítulo decía la disciplina de la realización, lo que está mencionando Antonio, y decía en busca del oro. Entonces, en busca del oro es la búsqueda del guión perfecto. ¿Cuál sería el guión perfecto? Por ejemplo, para un abogado, el guión que es inédito, ¿entiendes? Que nadie conoce, porque ahí no tienes que tú ver si la cuestión es laboral, si no fueron laboral, sino que sencillamente es tuyo, te pertenece y no hay ninguna. Pero de ahí en adelante la cosa se complejiza. Entonces, como señalaba, ¿qué pasa si es una obra preexistente? Ah, pero puede ser una obra preexistente a su vez de otra. O sea, entonces hay como una cadena. ¿Qué sucede si ese guión se produce en una relación de carácter laboral? Bueno, porque sencillamente yo soy funcionario. ¿Qué sucede si es una obra también inédita, pero se hizo por encargo? Es decir, y yo puedo mencionar que se hizo por encargo y que hay diferencia, eso para los abogados que nos puedan escuchar con posterioridad en esta grabación y por qué no es una obra futura conforme a la ley sobre el derecho de autor. Entonces, wow, de algo que parecería muy sencillo, y surgen dificultades interpretativas, que es lo que se tiene que tratar de eliminar en todo esto. Miren, yo debe ser que como me insisto mucho en esto, yo no tengo esa creatividad, entonces yo admiro tanto a la gente que hace cine, que hace danza o que hace todas estas manifestaciones, sobre todo en las artes escénicas, que digo, ¿por qué te vas a distraer en una dificultad de un posible conflicto o problema interpretativo? No, ocupa tu tiempo en lo que tiene que ser, en la parte legal, sencillamente en poder entenderlo porque es interesante y cada vez más los directores, los productores, toda la gente que está dentro de la industria quiere conocer, y eso a nosotros nos anima mucho, pero quiere conocer de una fuente que sea confiable. Y la fuente confiable no es que tenga un nombre y un apellido, sino que sencillamente la fuente confiable que esté basada en la doctrina, que esté basada en la jurisprudencia, que esté basada en el buen ejercicio de la práctica. Pero para no extender mucho esto, pues sencillamente es en uno solo de los aspectos, que es el guión. Disculpa, Antonio, si me estoy adelantando, luego lo que tenía No, no. es planteando en el guión, imagínense lo que está relacionado con aquello, ¿no? Y cuando se No, ya hace, te agradezco muchísimo que esa ampliación. sí, cuando se hacen adaptaciones, pero eso coincidimos mentalmente, wow, cuando se hacen adaptaciones para que el otro la prueba, para que lo tenga, que no me gusta, que entonces quítense, o sea, la gente que está allí en la parte creativa, quítense ese tiempo de estrés desagradable y sencillamente háganse acompañar en la parte legal ¿cómo se llama? Con una asesoría de nivel. O sea, que les permita efectivamente evitar esas situaciones y que ese tiempo lo dediquen al acto creativo. Bueno, vamos a profundizar un poquito más, ya que estamos hablando ya de autores, estamos hablando de creación, estamos hablando de obras, y justamente la ley sobre derecho de autor, su objeto es la protección de la creación que puede producir una persona física, una persona natural, y expresarla de una manera original. En la obra cinematográfica nos encontramos con una serie de autores, o sea, ya hay
digamos, un eslabón más dentro de la complejidad, ya no del origen de la obra, sino en cuántos orígenes hay, porque tantos orígenes pueden haber como autores tiene la obra cinematográfica. Pensemos en el director, que es un coautor, pensemos en el guionista, que es un coautor, pensemos en el músico que ha creado una obra musical para esa obra cinematográfica, pensemos en el realizador. O sea, ya te estoy complicando el escenario, Manuel. ¿Cómo manejar entonces, o cómo deberían los coautores entenderse, o qué dice la ley que los coautores, a través de quién deben, digamos, hacer valer sus derechos, la observancia de sus derechos, cuando estos derechos son inobservados, en el caso de la obra cinematográfica? Sí, O observados. claro, claro. No necesariamente Sí, inobservados. sí, sí, exacto, observado, ¿no? Recientemente, bueno, como unos 3 años tuvimos un caso de esto, porque lo que realmente lo que es la obra cinematográfica es una amalgama de obras, o sea que están muy bien sincronizadas, están muy bien adheridas, están muy bien presentadas y al final es algo, o sea, grandioso, porque yo no justifico otro nombre que no sea ese, independientemente del éxito económico o de crítica que pueda tener, pero para mí es algo grandioso. Pues, pero ¿por qué es algo grandioso? Porque detrás de eso uno medianamente conoce qué es lo que sucedió. O sea, no es que se reunieron una cantidad, un capital, una gente, y estaba un director allá, sino que hay mucha vida, hay mucha actividad de poder sincronizar todos esos esfuerzos, que no es solamente la cuestión artística, sino que realmente la producción. Y por eso es que hay tantos productores. A uno le pregunta, mire, ¿por qué hay un productor ejecutivo y por qué hay un productor? Y a veces uno dice, wow, ¿por qué es que se necesitan? O sea, porque si no, alguien no tiene la suficiente capacidad o el tiempo para poder hacerlo. Entonces, a un profesor que muy bien conoces, muy querido en la parte probatoria, pues yo le voy a plantear, mire, profesor, o sea, ayúdeme con esto, porque no, pero ¿cómo? Si tú eres, no, pero es que esto es una cuestión de pruebas. Entonces le presento una cuestión, le presento otro y tal y demás. Obviamente él tenía una respuesta de carácter técnica, pero que a mí no me servía, porque no era la parte para poder solucionar y poder equilibrar y que la cuestión avanzara. Entonces me dice, muy ocurrente, pero chico, tú andas así como si fueras con un arreo de gatos. Entonces se me fue a la vida, está riendo unos gatos. Ojo, ahorita me dicen que es otra travesura mía, que si la cosa y la broma, estoy llamando gato a los artistas. No, no, reitero mi admiración, mi respeto, mi cariño, hasta mi envidia. Pero eso se puede transformar una situación en la cual no lleves tú un control y donde las partes que están interviniendo allí te ayuden a llevar ese control y te lo manifiesten y te lo sepan, porque ¿cuántas veces puedes tú encontrarte con que ya te traen los hechos? Entonces, lo que hablamos, hazle un contrato a esto. Wow, entonces cuando tú le haces el contrato y haces más o menos el formato del contrato y se lo vas a presentar a, ponte tú, un artista no lo firma. Y a veces no lo firma porque tienen razón, tienen alguna justificación. Entonces, el asunto es que no es como sea, ¿cómo que dice? La carreta adelante, el burro atrás. No, no, no. Aquí el burro que somos nosotros, o sea, tenemos que ir adelante. O sea, tenemos que ir adelante poniendo no solamente el curso, la dirección y dónde va y toda esa carga chévere, pero realmente que tiene la fuerza de carácter legal para poder evitar y para poder saber dónde vamos a estar. Somos nosotros los abogados, porque hay mucho detalle en todo. Pero Manuel, a ver, después que, digamos, todas estas recomendaciones que tú le estás dando y que yo comparto en su totalidad, en cuanto a la necesidad de revisar todos estos hechos para llevarlos a un contrato, y la ley recomienda en el artículo 53 que, como tú lo decías, que sea formal, que sea escrito el contrato. Sin embargo, la obra cinematográfica entra dentro de las excepciones, dentro de las 5 excepciones que establece la ley, de que no sea por escrito. Entonces,
Si cualquiera de los que nos están escuchando dice, pero bueno, ya va, estos abogados hablan de contrato, de que recomiendan el contrato, de que eviten los problemas, de que no se rompan la cabeza y que hagan las cosas digamos, con tiempo y con asesoría, pero la ley excepciona a las obras, a las obras cinematográficas, dentro de otras obras, como el programa de computación, las horas por encargo, las horas bajo relación laboral, que sea por escrito, que sea formal, o es solamente la excepción lo que tú hablabas de que establece la ley sobre derecho de autor en materia de obra cinematográfica, que salvo que las partes pacten lo contrario. Es decir, en esa excepción de excepción tenemos que hacerlo formalmente, porque de otra manera la presunción va en favor de quien favorece la ley, que no hemos llegado todavía ahí, quien favorezca la ley como titular del derecho. Tú puedes, es complejo, es un tema complejo, es un tema que parece fácil de explicar, pero a lo mejor hoy estamos iluminados y podemos enviar unas lucecitas en cuanto a este punto, porque es muy importante para los que nos están escuchando. ¿Sabes que cuando uno estaba en los exámenes de pregrado en la universidad y eran en la noche, por lo menos así en Carabobo, la cuestión era como hasta las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, y uno se estudiaba lo que resultaba más importante? Esa me la sé. Entonces, esa me la sé. Mira, no hay que ocultarlo, hay que decirlo, esa excepción a la literalidad, es decir, a la formalidad, a que esté escrito, no es por la naturaleza jurídica de la obra, porque la naturaleza jurídica de la obra, bueno, tú lo sabes, tú vas a clase, o sea, uno cuando le dice un ejemplo de obra en colaboración, salta cualquiera, cinematográfica, por Dios, si la misma ley te establece quién se debe entender como coautores, te está diciendo prácticamente que es alguna cuestión muy excepcional, que yo no no digo que no puede hacer, una sola persona no puede hacer una obra. Por lo menos una obra audiovisual es posible, pero una obra cinematográfica no. Entonces, cuando se hace esa excepción y se dice, bueno, no, pero tiene que ser formal, tiene que ser escrita, salvo el 15, 16, 17, el 53, el 59, lo que corresponda, no es por la naturaleza jurídica, sino sencillamente es para preservar los derechos de aquellos a los cuales favorece la presunción. Y la presunción no es más que un hecho que tiene consecuencias jurídicas. Y el hecho que tiene consecuencias jurídicas es sencillamente que ahí hay una producción audiovisual o cinematográfica y que todos los coautores pues le ceden al productor o le ceden al productor del programa de computación, o si yo soy un empleado de una relación de carácter laboral, pues entonces la literalidad no está presente allí como un elemento por considerar que aquello es más o menos complejo. Si se considerara la complejidad de la naturaleza misma jurídica, sobre todo de la obra cinematográfica, wow, yo diría que tendría que hacer triple literalidad, es decir, o sea, tendría que escribir y volver a escribir, porque lo amerita, o sea, lo amerita. Una y tú lo conoces bien porque estás en la parte, estuviste en la parte, o por lo menos en los intentos de hacer formación legislativa, que las discusiones que se presentan sobre estos temas son discusiones profundas, apasionadas, pero que conllevan siempre a tener ¿cómo se llama? Como un referente válido. Y el referente válido es que algunas de las figuras que nosotros tenemos ahorita en la reforma de la ley sobre el derecho de autor necesariamente tienen que desaparecer. Y si a mí me preguntaran, oye, dime 5, no, la primera, no, perdón, 5 o 10, yo le digo, mira, eso no va. Eso no puede ir. O sea, si algo tú le tienes que pedir literalidad, pídeselo por experiencia, es exacto, como igualmente tú la tienes, o posiblemente, seguramente tú tienes más que eso en la obra cinematográfica, bueno, en las obras audiovisuales. Pero tu comentario es más que no solamente acertado, sino que nos protege tanto a ti y a mí, porque no voy a decir, bueno, pero este Antonio, este Manuel que estaban diciendo que la cosa y la misma ley, no. O sea, la razón es sencillamente para preservar el ejercicio de los derechos que devienen, bueno, de esa presunción que está allí en favor en el caso del artículo 15 del productor cinematográfico, el productor de la obra audiovisual. Pero este productor cinematográfico, y para que no nos quede eso por fuera, porque
son las 16:12. Para mí, que serían allá las 11:12. Sí. ¿Cierto? Ok. Que no se nos vaya a quedar por fuera. Este titular, entonces, del derecho por presunción, salvo que la parte o alguno de los coautores se reserve algún derecho de forma escrita, de forma formal, pudiera o tiene esa facultad de comercializar, distribuir, y hoy día con todo el tema de las nuevas ventanas de distribución y comercialización de las obras audiovisuales y las cinematográficas en particular, sin la necesidad, basado en esa presunción, sin la necesidad de tener que pedir autorización a alguno de los coautores. Sí, definitivamente. Es injusto, es inequitativo, es desequilibrado, pero está allí previsto en la ley. O sea, hay, sí, interpretaciones de carácter judicial, tú las conoces, sobre todo que estás allá en Europa, tanto algunas en España, donde se dice que, incluso yo creo que nosotros pudiésemos defender bastante eso, porque hay un principio que el autor debe seguir la suerte de su obra. Y si bien, por ejemplo, se autorizó para cuando solamente existía, no sé, salas de cine o solamente video y no había otra plataforma de distribución y de comercialización, el autor pudiese, no sé con cuánto éxito, por lo menos aquí en Venezuela yo diría que con limitado éxito, poder reclamar, caramba, sí, eso estaba todo, pero para cinematografía, o sea, para salas de cine, o estaba todo para un formato material como era anteriormente video, CD o lo que sea, pero no para estas nuevas formas de explotación. Pero bueno, eso sería motivo para que conversemos en otra oportunidad más extensamente, pero en términos generales se lo lleva todo. Ahora bien, pero eso tiene un origen. Digamos, esa presunción, me refiero, esa presunción en favor del titular, del productor como titular del derecho, del derecho patrimonial de autor, tiene un origen en beneficio de la evolución cultural. Es decir, que si no fuese así y el productor no tuviese esa presunción a su favor, pudiera la obra quedar a mitad de camino, como pasa en muchas otras obras que quedan digamos, en estantes, que quedan en depósitos, que quedan en cajas, porque finalmente no son distribuidas a pesar de que hayan sido impresas o hayan sido editadas. El problema de la obra cinematográfica es justamente ese, que tiene que tener un recorrido, el recorrido inicial en festivales y después en las salas de cine y ahora en todas las ventanas que pudiéramos entrar también ahí al final de las nuevas ventanas de comercialización de la obra cinematográfica. Pero yo creo que es muy importante ese, desde el punto de vista de la propia ley sobre derecho de autor venezolana, en respaldo a la evolución cultural, favorecer al productor en la comercialización y distribución. ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente de acuerdo. Es que incluso si lo ponemos muy ramplante, muy plano, muy directo, como lo estaba exponiendo yo, se puede decir, bueno, pues que aquel es un depredador, aquel es casi un parásito. No, bueno, entonces yo no tengo cifras recientes, pero de las producciones cinematográficas que son realmente exitosas, anteriormente eran de 10-2. Ahorita ha subido bastante por las plataformas 10-4 que recuperan las inversiones y que obtienen ganancias que sean de carácter significativo. Las otras 5 o 6 son pérdida o apenas nada para los costos. Entonces, sí se asume un riesgo, sobre todo en la parte de los audiovisuales y en la especie de cinematografía, que única y exclusivamente lo mantenga el productor. Bueno, habría poco estímulo. A eso agrega todas las consideraciones que hiciste, que son precisas y directas. Es decir, ¿cuánto se quedaría? Y ya me iba a decir, por favor, disculpen, en las latas, imagínense, ¿cómo estoy yo en el tiempo? En las latas de cine, ahí puesto que no hay exhibición o que no hay sala porque no hay el interés. Entonces, wow, es una cuestión de equilibrio. Y yo tengo aquí, lo leo muy rápido, de lo de la OMPI, que es la conclusión de ese trabajo, donde se habla de la banda ancha. Dice, no obstante, observamos que a pesar de todo el glamour y la novedad del Internet de banda ancha,
como vehículo para la distribución de una película, la disciplina estratégica del productor para el licenciamiento de sus derechos de propiedad intelectual sigue siendo algo similar a la que habría adoptada en la cadena de valor tradicional, que es la que nosotros conocemos, lo que señalaste, los festivales, cine, exhibiciones especiales, aviones, no sé, porque yo tengo tanto tiempo que no me monto en eso, pero los aviones, en las cuestiones, teatro y tal, bueno, entonces, y dice, la disciplina estratégica del productor sigue siendo muy similar a la que habría adoptado en la cadena de valor tradicional. Si existe un hilo conductor, es que son sencillamente el hecho creativo, el material vivo de lo que depende la ocupación extraordinaria que tiene el productor o que tienen los implicados. Es decir, es el material del que depende, aquí lo dice, o sea, lo dice aquí, es la divisa económica. Entonces, no es una cuestión de que aquel es el malo ni este es el bueno. Aquí en lo de la misma OMP dice el arte de la guerra. Wow, el arte de la guerra. Productores, escritores, sus representantes y distribuidores. O sea, es una cuestión que es inherente a la, ¿cómo se llama? Al negocio, a la industria cinematográfica, pero ciertamente sin productor. No va para aquellos que sin el huevo, la gallina, ¿cuál es el primero? Sin productor y sin buenos productores, no habría un cine por lo menos tan extenso de la calidad que nosotros tenemos. Y la calidad no estoy hablando de la parte artística, sino sencillamente de todas esas mejoras sobre los campos que están allí presentes. Y yo te voy a, porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos siguen, que nos van a seguir a través de digamos, la puesta a disposición de esta grabación en las redes. Te voy a hacer una pregunta que se hacen mucho los jóvenes, o por lo menos me la han planteado mucho a mí, porque ellos trabajan con inteligencia artificial y estaría la inteligencia artificial teniendo la posibilidad de coautoría dentro de la obra audiovisual, dentro de la obra cinematográfica, dentro de esa obra en colaboración. Mira, una de las cosas que fascinan, que realmente, o que a mí me fascina, es que si tú me dices en la inteligencia artificial en las obras plásticas, bidimensionales, tridimensionales, te diría, no, por favor, el retrato de Van Gogh, o sea, 2017 o cualquier otra, o dentro de la parte de la arquitectura, sí, o sea, sí, estamos bastante claros, que sí, que la inteligencia artificial no es una cuestión que pueda desplazar o no pueda desplazar, pero sí, yo podría mencionar de que hay posibilidad de coautoría, sobre todo con estas cuestiones que aunque es patente, bueno, tú bien lo sabes, de U35, o sea que fue reconocida en Australia y bueno, todo esto. Pero yo dudo mucho. O sea, yo dudo mucho que la inteligencia artificial llegue a reproducir todas las emociones, todo ese volcán de cosas que está sobre todo en las producciones cinematográficas que no es que tengan mayor capital desde el punto de vista económico, sino que tienen una vivencia. Pero es que cuando se discuten algunas de las etapas, y tú lo sabes muy bien, uno dice, ¿y para qué van a hacer? Perdónenme que sea tan ramplón, ¿no? ¿Para qué van a hacer esa película? Están buscando el guión. Hagan un guión de lo mismo que ustedes tienen, de las dificultades, de los conflictos, que no les sale la licencia, que no autoriza esto, que no todo esto, porque eso, por lo menos una serie para Netflix tienen por distintos capítulos. Entonces, no creo que dentro de las distintas tipos de obras sea la obra cinematográfica, no sé si audiovisual, como género en particular, ser muy impactada por la inteligencia artificial como coautoría en general. Como parte del aporte, sí, definitivamente. O sea, y ahí están todo lo que corresponde a efectos especiales de carácter visual, pero todo lo que tiene que ver con ese ánimo, con ese, llamémoslo, sensación, sentimiento. Yo no quiero ser aquí terapeuta freudiano, junguiano, ni nada por el estilo, lo veo bastante lejos, y si sucede, ojalá me dé vida para poder ver algunas cosas de esa, pues sencillamente no lo voy a lamentar, porque uno no tiene que ser prejuicioso. Si uno ama el arte, uno tiene que liberarse del mayor juicio, más allá de que el entendimiento y la creatividad y el análisis tuyo, mío, como abogado, nos exija quitarnos los juicios previos en el arte y
y en la apreciación del mismo y en ser partícipe en todos estos procesos, no podemos ser prejuiciosos. No lo niego, probablemente sea así, ojalá tuviéramos una bolita y supiéramos más o menos por dónde va la cosa, pero creo que dentro de las distintas especies de obras en general que hay, la última que debería ser impactado es la obra cinematográfica. Y por eso mi admiración por todos los creadores, pero particularmente por la gente de cinematografía. Bueno, finalmente, Manuel, para cerrar nuestra entrevista, conversación, café matutino allá en Venezuela, lo siguiente. Fíjate que uno de los requisitos, lo que los productores, cuando van a solicitar financiamiento, sea al SENAC, o sea a cualquier institución, o buscando un socio financiero, el requisito que tiene que tener esa carpeta de trabajo para el productor es el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ese registro, tú sabes, digamos, la ley lo dice, lo señala, el reglamento también de la ley sobre derecho de autor, no es obligatorio, pero tiene una elevada importancia como prueba, como declaración ante una autoridad competente de quién es el presunto titular de ese derecho. Yo quisiera que, digamos, tu experiencia en cuanto al tema de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la importancia de esta coordinación de la producción intelectual en cuanto a llevar adelante este tipo de registro y la efectividad de la misma, que no sea una carga para el productor. ¿Cómo lo has visto? Porque te lo pregunto porque es uno de los requisitos, el más buscado y el más engorroso. ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer en este sentido? Sí, uno puede tener tal vez Además, es un documento, ¿verdad? Que incluso, tú lo sabes, y la ley lo establece, y el reglamento también, incluso hay una planilla para registro de contratos, de manera que el registro de la producción intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor puede ir mucho más allá en apoyo digamos, al productor cinematográfico y en general a toda la industria cultural del país, apoyando a través de estadística, apoyando a través de información, apoyando a través de certificados de presunción de titularidad, apoyando los tribunales, apoyando una serie digamos, de instituciones que necesitan conocer y tener actualizada la información de los registros. Sí, decía, hay y bueno, pues coincido totalmente con todo ese introito y con las consideraciones que estás haciendo. Hay una respuesta de carácter probatorio, es decir, tú mismo lo señalaste, no se requiere para el ejercicio de los derechos, ningún tipo de registro, etcétera, pero la autoridad lo pide. ¿Qué sucede? Yo parto de la idea en la parte probatoria, la idea de mensaje de datos y firmas electrónicas, etcétera, que cualquier servicio de certificación con estampado en el tiempo, con blockchain o sin blockchain, eso no importa. La WIPO, o sea, la OMPI lo tuvo también, sería suficiente para poder determinar que lo que hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor, o sea, lo que se le presentó, el tiempo y la hora. Pero ese no puede ser, o sea, yo me niego a creer que una autoridad como aquí, como la nuestra, cualquier otra, y no estoy hablando en la parte de cinematografía, quieras un papel. No, yo lo que creo que se quiere es un reconocimiento para que ese documento como tal y para que la misma Oficina Nacional de Derecho de Autor, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en cualquiera de sus distintas direcciones, pueda ejercitar y pueda ayudar a que efectivamente los actos que son creativos y el fomento de la cultura se den en una dirección determinada, que es la dirección del respeto y del impulso a la misma. Entonces, no es una cuestión de estadística, que es útil porque no la tenemos. No es una cuestión solamente de poder señalar para las ayudas, los créditos, las subvenciones. No, porque también lo tenemos. No es algo como para poder reconocer la paternidad, o sea, a quién le corresponde aquel guión o el proyecto o lo que se quiere. No, es unir todo eso.
es sencillamente llevar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y a la Autoridad Nacional competente a que realmente se involucre en el acto y que pueda servir y ejercer las funciones propias que tiene, o sea, que tiene la ley, aunque puedan ser bastante limitadas y pueden ser ampliadas, a que entienda, y sobre todo con esto, los intereses difusos, constitucionales y cuál es el objeto y el fin del Estado, poder participar en ser un ente no solamente que garantice que la paternidad o todo esto, que es importante, sino que la promueva y que sencillamente se tome a la Dirección Nacional de Derecho de Autor como un ente referente. Sí, referente, y no solamente referente, un ente impulsador. Cuando uno habla con todo el cariño, porque sabemos quién inició en su momento, desde el punto de vista de la persona, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, y no es por compararla con la de Panamá, con la de Venezuela o con Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual peruana, que es muy bueno, pero uno dice, wow, o sea, yo quiero eso para mi país. O sea, yo quiero una Dirección Nacional de Derecho de Autor fuerte, que impulse, que promueva y que sencillamente ese querer se manifieste en hechos reales y que una vez que las distintas organizaciones, las instituciones y los eventos como creen y le generen a esa Dirección Nacional de Derecho de Autor la suficiente empatía para que se vea que la necesidad de sus funciones es requerida por todos nosotros. Y no es requerida por nosotros como abogados, sino sencillamente como ente promotor y desarrollador de la cultura. Muchas gracias, Manuel. De verdad Bueno, que te felicito por tus palabras, por tus precisiones, por siempre estar apoyando el derecho de autor y a la industria cultural en general.